deseado que se pueda ver en el YouTube, que ahora mismo así es, ¿de acuerdo? Pues sin más, le doy la palabra para la presentación a Raquel. Raquel, ¿andas por ahí? Se ha ido. Sí, no soy como muy bien. Espero que me oigáis a mí. ¿Me oís? Yo sí te oigo. ¿Veis? Ahora te oímos y te vemos. Ah, Se oye, Raquel. yo no soy con nada. Nada. Muy rápido porque la verdad es que se escucha fatal. Creo que se te engancha con algo, Raquel, no se te oye. No sé por qué este sistema que tengo, el Google Chrome, no funciona muy bien, se fatal, pero bueno. ¿Me oís? ¿Hola? Se te oye muy mal, Raquel. Se te entrecorta, pero se te oye. Raquel, intenta no utilizar micrófono y auriculares. Intenta utilizar el del ordenador. ¿Mejor? ¿Cómo? Mejor, Raquel. ¿Me oís? Habla. Porque muchos problemas en el navegador y hasta que no se quedan todas cámaras medianamente no oigo. Solamente quería darle las gracias a Matilde por estar esta tarde aquí con nosotros. Me parece un tema muy interesante y más ahora con todo esto del confinamiento y el coronavirus, y creo que todo el mundo la conoce, está presente. Y nada, agradecerte que estés aquí esta tarde con nosotros. Rafa no puede estar porque está en el Congreso. Si puede, se incorporará más tarde. Y sin más, te doy la palabra porque sé que se me escucha fatal. Gracias. ¿Y ahora quién habla? ¿Yo? Sí, te han cedido la palabra, cuando quieras. Que no sabía si hablaba otra persona. Bueno, pues entonces, en primer lugar, buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer estar con vosotros, con miembros de la agrupación de Carabanchel, y doy las gracias a Ana y a Manoli Ferrari, que fue la primera que me dijo que Ana me iba a llamar para participar de vuestros programas de formación e información online. Bueno, habéis dicho que por favor hablara de la soledad no deseada y de las políticas para prevenir, detectar y abordar la soledad no deseada. Os voy a pedir que me concedáis 2 minutos para deciros que un grupo de compañeros de nuestro partido a finales del 2018 y sobre todo trabajando durante el 19, pues constituimos la Asociación contra la Soledad no deseada. ¿Por qué? Porque en debates que se hacían de tertulias entre compañeros de diferentes agrupaciones, se observó lo que estaba haciendo ya otros países, que un poquito más adelante os contaré. Y se vio que era necesario avanzar en 4 objetivos en nuestro país. Primero, en sensibilizar a la sociedad española en general acerca del creciente crecimiento de soledad de personas y de soledad con sufrimiento, ¿no? En segundo lugar, para ayudar a potenciar las redes de apoyo que actúan en cualquier sociedad con grado de solidaridad para hacer frente a la soledad de estas personas, encontrarlas y sacarlas de esa soledad. En tercer lugar, para pedir a las administraciones públicas que en su agenda de trabajo incorporen la lucha contra la soledad de las personas.
Y en cuarto lugar, pues para trasladar, cara a sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos, trasladar información nacional e internacional y lo que normalmente llamamos buenas prácticas. Ejemplos de cosas que haciéndolas funcionan y resuelven el problema. Por supuesto, para cualquier militante de Carabanchel, para el archivo que tengáis en la agrupación, para Ana Aguilar, pues por ejemplo los últimos comunicados que hemos hecho, unos recientes sobre la salida del COVID, otro que hemos hecho breve sobre las residencias, lo que pasa en las residencias, y otro que saldrá mañana, ya un tochito de 20 y tantas páginas, sobre cómo hacer frente a los problemas que ha habido en las residencias, nuestra revistilla digital, bueno, nuestra página web. Todo eso, si me lo pedís y os interesa, os lo enviamos con muchísimo gusto. Nosotros como asociación nos dirigimos a las personas mayores, porque en la mayoría de Europa es el porcentaje mayor que reconoce que sufre la soledad en algún momento. Pero he de deciros que las soledades son soledades diferentes y con matices si se trata de personas con algunas discapacidades, cualquiera, las físicas, las psíquicas, las sensoriales, si hablamos de personas con algún problema de salud mental, si hablamos con los migrantes, sean migrantes interiores de una zona del país que van a otra zona del país, sin suficientes redes, o emigrantes y inmigrantes de otros países. Pensad en otras sociedades donde hay minorías, o desde luego los refugiados, ¿no? Pues en este país hay pocos, pero los refugiados también. Por supuesto, las cosas que se hacen para personas mayores son casi miméticamente las mismas que se pueden hacer para otros colectivos. Bien, dicho esto, paso para que valoréis también con datos a quienes están llegando, a daros una información. Toda la información que manejo es INE o estadística comunitaria. Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística nos dice que casi en este momento, en la España de hoy, el 20% de la población española que vive en España es de 65 años o más. Hay un 6% ya de personas con 80 años o más. Y supera las 16.000 personas que tienen 100 años y más. El 10% de la población española vive sola. Esos son como 4,5 millones de personas. Y en torno a 2 millones, un poquito menos, pero redondeo, 2 millones lo son personas mayores de 65 años. La encuesta europea de calidad de vida, la última es del 2016, dice que el 6% de las personas que viven en España se sienten solas y además viven solas. Y de ahí es donde se han hecho diferentes estudios y trabajos en diferentes municipios también y territorios, hablando en líneas generales, los diferentes sociólogos o estudiosos de la materia, diciendo que desde luego se puede decir sin fallar que 1,5 millones largo de personas en España manifiestan que viven solas, pero que además se sienten solas. Fijaros que si esa información la mezcláis con la esperanza de vida, hay que recordar que España es uno de los países con una esperanza de vida mayor y en la actualidad la esperanza de vida al nacer es de 85 años y medio para las mujeres y de 80 años para los hombres. Con esto ya veis cómo en diferentes artículos y trabajos se habla del envejecimiento femenino y también, pues, en algún momento la aparición de la soledad en las mujeres, aunque casi todos los estudios dejan bastante claro que las mujeres se sienten menos solas, salvo cuando ya tienen muchos años.
y que los hombres se sienten antes, en edad más temprana, en ese envejecimiento, se sienten solos. ¿Qué puede pasar después de la pandemia? Pues las pocas cosas que se van detectando desde los centros de llamada, de las diferentes ONGs, desde el Colegio de Psicólogos con el teléfono que ha tenido, de atención a la gente, pues es que la sensación de soledad ha crecido en la sociedad española. Pero termino en este apartado de datos diciendo que a pesar de tantos años de democracia, algunas de las mujeres que estáis ahí sabéis que cuando empezamos a luchar por todas las políticas de igualdad para las mujeres, decíamos muchas veces en el Ministerio y en el Instituto de la Mujer, decíamos, madre mía, pero cuánta estadística falta, cuánto estudios, y es cuando pusimos en marcha aquello de las mujeres en cifras y toda esa documentación para visibilizar la realidad de las mujeres, ¿no? Pues bueno, ha habido un parón en todos los desarrollos de estadísticos y estudios, y realmente hay que solicitar a todos esos centros que incorporen preguntas, el INI, el Consejo de Investigaciones Sociológicas, etcétera, etcétera, para conocer mucho más. Bueno, tercer apartado que quería deciros. Primero, organización, datos. ¿Qué es la soledad no deseada? Pues la soledad no deseada es la no elegida. Las personas que vivimos solas por elección y disfrutamos de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestros hobbies, de nuestra música, de nuestros libros, pues no sentimos la soledad. Pero es que hay muchas personas, bueno, fijaros esa cifra que va de un mínimo de 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2, que ya lo reflejan en diferentes estudios, pues es que no han elegido la soledad y se sienten mal. La viven mal. Tienen un sentimiento de carencia de algo, les falta algo, se sienten cada vez más aisladas esas personas, hay un alejamiento de amigos y familiares, ya sabéis que de aquellas familias rurales, grandes y con estructuras de solidaridad perfectamente incorporada, pues se ha pasado a las familias más pequeñas, con menos estructura de solidaridad y más dispersas. Y eso ha producido también elementos de soledad. Y desde luego lo que se ve cuando trabajas con una persona que te dice que está sola y se siente mal es una ausencia clarísima de relaciones sociales y de relaciones con la comunidad. Por lo tanto, aparece la pérdida del sentido de la razón de, y los trabajos nos dicen que si la edad aumenta, es decir, a más edad, más sentimiento de soledad, a menos renta o pensión, mayor crecimiento de soledad, a menos vida social, más problemas de salud física y mental, y a la vez más demanda de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, que a la vez, la mayoría de las ocasiones, tratan individualmente a la persona, pero no acaban desarrollando efectos y programas comunitarios para hacer frente a esa soledad. Y si habláis con médicos de familia, pues lo primero que os dicen es que la depresión, el írseles la cabeza, esos diferentes grados de demencia, y el empobrecimiento de su capacidad mental y de su salud mental, pues crecen en la medida que las personas envejecen y envejecen sintiéndose solas. Y entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que dicen inmediatamente todas las personas? Es que hay que recomponer redes. Yo cuando hablo de esto en jornadas de los sindicatos, pues siempre pongo ejemplos del mundo sindical, ¿no? La España industrial tenía la red de los extrabajadores
y la red de los extrabajadores era una red que hacía que un trabajador, cuando empezaba a sentir que ya no era productivo, que al jubilarse pasaba a otra vía y a otra velocidad en la sociedad, esas grandes empresas tenían sus propias asociaciones para cuidarse mutuamente o trabajar como voluntarios atendiendo a determinadas personas. Y lo segundo que inmediatamente dice todo el mundo, es necesario dar una visión comunitaria e intergeneracional a todos los servicios públicos y a todos los actores que puedan trabajar en el cuidado de las personas. Cuarto apartado. ¿Qué hacer y cómo hacer? Bueno, os estáis dando cuenta que estoy intentando ser muy esquemática, pero con el esquema doy pie a que hagáis preguntas y entremos en profundidad, porque hablar de esta manera cansa, o sea, escuchar de esta manera cansa bastante, ¿no? Bueno, ¿qué y cómo hacer? ¿Qué retos tenemos? Que me pedía Ana que fuera lo más importante. Pues bueno, en nuestra asociación y los estudiosos, los trabajadores que investigan este tema, lo primero que se hace es mirar qué es lo que está pasando en otros países. Si me permitís, me centro en dos. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido, donde hay más sentimiento de soledad, donde hay más personas que viven solas y donde sabéis que es un país que siempre ha tenido fama de hacer políticas bastante buenas hacia los mayores y bastante malas hacia la infancia, que suelen mirar a España como un país que tiene buenas políticas para la infancia, aunque vivimos con la tristeza de cómo ha crecido la pobreza infantil en nuestro país desde la crisis del 2007. Bueno, pues el Reino Unido tiene un plan estratégico, tiene una Secretaría de Estado, estuvieron tiempo dudando si un ministerio propio, acabó siendo una Secretaría de Estado, y después de su primer año y medio de puesta en marcha, hicieron una evaluación de lo que estaban haciendo. Y la verdad es que trabajaron mucho en todo lo que se llama acciones para investigar, para conocer más la realidad. En segundo lugar, acciones para sensibilizar, divulgar, informar de lo que se estaba haciendo, y luego acciones positivas concretas, ¿no? Esto que nosotros a veces hablamos de correos, y los correos, las personas, los trabajadores de correos en la España rural y más despoblada, pues a veces suben los medicamentos a las aldeas, a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un programa que se pactó, se sentaron en una mesa, lo estudiaron con la compañía de correos y diseñaron cómo desde un trabajador del sector público, pero nada social, en este caso de correos, pues cómo se podía hacer frente a la soledad y acompañar de alguna manera y encontrarse con las personas que en zonas más despobladas vivían solas. Por poneros un ejemplo, luego diré más. Bueno, el Reino Unido, por lo tanto, desde su estructura de Estado, crea toda una estructura administrativa y se va marcando como los planes de igualdad de nuestro país, cuando los pusimos en marcha gobernando socialistas, pues va marcando una serie de actuaciones, e incluso las actuaciones transversales, que involucran no a un ministerio solo, sino a múltiples ministerios. Francia, lo que está haciendo desde hace años es crear una red, la llama la red Mona Lisa, y es toda una red de organizaciones que se conocen, se refuerzan y se apoyan mutuamente y se especializan para no hacerse la competencia en el trabajo. En este momento en Francia hay 522 ONGs y 700 equipos de ciudadanía puestos en marcha, por ejemplo, en esta pandemia, para llegar, cuidar y atender a las personas que están solas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, no vivimos aislados, vivimos formando parte de una Europa y de un mundo global,
Por lo tanto, hay que mirar qué cosas se hacen y se hacen bien en otros lugares. Y eso es lo primero que nosotros hicimos. En segundo lugar, hay que incorporar en las agendas políticas la prioridad de atender este tema. La prioridad con el rango que se quiera. Quiero decir que te puedes sentar con una persona y decirte, oye, si tengo que atender el problema que afecta a 4 millones, pues el de 2 viene después. Muy bien, ya hablaremos. Pero las agendas políticas de cada vez más países incorporan la atención a la soledad no deseada. ¿Cómo lo intentamos hacer nosotros? Pues el año, ¿cuál fue el año que se hicieron tantas elecciones? El 18, ¿no? Sí, claro, el 2018. Pues preparamos un documento de posibles propuestas que presentamos a los partidos políticos, tanto en elecciones municipales como autonómicas, como nacional, como europeas. Y los partidos nos contestaron, unos que acusaban recibo, otros que les parecía interesante pero ya habían terminado el programa y verían qué podrían hacer, y otros que incorporaban en el programa atender a la soledad no deseada. En concreto, nosotros, de una de otra manera, planteábamos que había que hacer también un plan estratégico en España a nivel nacional y empoderábamos al inserso y en su momento pues era el Ministerio de Sanidad, Consumo y Políticas Sociales, que había que crear un observatorio para dinamizar las investigaciones y hacerlas desde la propia administración, y que había que crear una red. Como veis, hicimos una petición de cosas que tenían que ver con lo que se está haciendo en el Reino Unido y con lo que se está haciendo en Francia. Bueno, sensibilizar a las administraciones. Nosotros ahora hemos vivido un parón porque todo esto se había puesto en marcha con Luisa Carcero de ministra y Manuel Martínez Domènech de director del Inserso, y ahora al dividirse el ministerio en 3 ministerios y cambiarse toda la estructura de liderazgo, pues de momento nos han dicho que tienen que estudiarlo y ver cómo y con quién, etcétera, etcétera. Y se ha parado lo que estábamos trabajando en un plan estratégico y habían contado con nosotros, por ejemplo, para redactar medidas y con otras organizaciones. Bueno, pues, ¿qué más hay que seguir haciendo? Pues sensibilizar a la ciudadanía y, en general, a todos los profesionales del bienestar. Desde políticas de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, que las puso en marcha Naciones Unidas, que después las incorporó en su hacer político la Comunidad Europea, y después acabaron también en cada país que formamos parte de la Unión Europea, pues desde luego hay programas de ciudades habitables, ciudades con envejecimiento activo, ciudades saludables, que para atender la soledad no deseada hay que descender de la ciudad al barrio, porque la vida comunitaria es la solución a este problema. ¿Y esto qué implica? Cuarto, implica un cambio cultural. Un cambio cultural hacia una vida más comunitaria, una vida más vecinal y hacia unos diseños de comunidad pues más cercanos. Es decir, para sacar adelante algo positivo contra la soledad no deseada, pues por ejemplo los vocales vecinos de la ciudad de Madrid y los concejales y los vocales vecinos o las estructuras de participación ciudadana que tengan municipios más pequeños es fundamental. Es fundamental. Y eso en toda Europa se ve que cuando eso se hace, eso funciona. Cuando no se hace desde arriba, no se acaba de llegar a donde está una persona sufriendo y cada vez aislándose más. En definitiva, hay que romper con una cultura del individualismo que las épocas de crecimiento económico produjo y produjeron en casi toda Europa y desde luego en España, hacia una política más de vida comunitaria. Por supuesto, es necesario
potenciar un voluntariado activo. Y es necesario una gobernanza intergeneraciones, porque el tema de la soledad ante el envejecimiento no se puede resolver solo con personas mayores. Ellos son los protagonistas en primer lugar, pero se tiene que resolver con otras edades, otros tramos de edades. A continuación les diría que es fundamental hacer campañas en contra de estigmatizar negativamente la edad. Ahora con esta pandemia, fijaros qué cosas se han oído. Campañas para conseguir un lenguaje inclusivo. Yo escribí un artículo diciendo, tú no eres, yo no soy tu abuela, porque esta gente escribiendo artículos, ya haciendo intervenciones, mis abuelos, nuestros abuelos, ¿pero qué es esto de mis abuelos y de nuestros abuelos? Las personas mayores, los abuelos son de sus nietos. Esto tiene que ver con un lenguaje muy paternalista, que suele ser muy poco eficaz a la hora, de luego, de intentar resolver problemas. Hay que hacer campañas para romper con la estigmatización de que ser mayor es ya valer poco, cuando realmente la acumulación de saberes y de experiencias son tan importantes y las sociedades cada vez más complejas necesitan no desaprovechar ningún tipo de conocimiento. Y desde luego hay que llevar al sistema educativo la educación en valores y desde luego también la educación en el respeto a los mayores. Bueno, cuando digo campañas quiero decir esto y además educación para. En sexto lugar, os diría que es necesario potenciar los servicios de proximidad, las redes que ya os he dicho, la responsabilidad social de las empresas y, por lo tanto, que en la negociación colectiva los sindicatos incorporen aspectos para avanzar en este tema, que las universidades, tanto para hacer estudios como para formar a sus alumnos, sobre todo todas las profesiones que tienen que ver con el bienestar, los colegios profesionales, los centros de investigación, son importantísimos. Insisto, en el Reino Unido y en Francia se ve clarísimo, y antes de hablar de soledad, Canadá ha sido un país que ha hecho muchas políticas de proximidad ante el envejecimiento, y los países nórdicos también. Cuando digo la formación transversal, quiero deciros que del tema de la soledad no se tiene que ocupar solo los profesionales de los servicios sociales, los equipos multiprofesionales, que ya están ahí muchas profesiones, pero no los servicios sociales, es que también los sanitarios, pero es que también los arquitectos y los urbanistas, porque los diseños de las ciudades tienen mucho que ver con diseños que incluyen o diseños que excluyen, diseños que rompen soledades o diseños que fomentan muchas más soledades, ¿no? Entonces, hay muchos campos donde actuar. En definitiva, estamos hablando de construir una sociedad cuidadora, una sociedad de cuidados, que si le hacemos una mirada global, tenemos una hoja de ruta, y la hoja de ruta es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, firmados por los 193. O si no lo firmaron los 193, lo firmaron 192 o 190 países que forman parte de Naciones Unidas. De los 195 que existen, si no lo firmaron los 193 que están en Naciones Unidas, ya sabéis que el Vaticano no está y Palestina tampoco, lo firmaron todos los demás o no, o si os fallo y no soy totalmente precisa, es que son 190. Me bailan o 190 o 193. Bueno, y ahí clarísimamente
cuando se habla de proteger a las personas, proteger al planeta para hacerle más sostenible y más solidario, y hacerlo todo con una política de justicia, que son, como resumo yo, los 17 objetivos. Claramente hay espacio para hacer el trabajo en esa ruta con una mirada global. Con una mirada europea, Europa tiene vigente, aunque ya casi nadie habla, tiene vigente la Agenda 2030, donde se habla de mayor educación, de mayor investigación, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el desempleo. Bueno, ahí había media docena de políticas y de objetivos que yo creo que los ha olvidado desde el 2007, desde la crisis económica, lo ha olvidado o ha dejado de decirlo la Unión Europea y el Parlamento Europeo, pero ahí hay un marco también claramente que marca una ruta a seguir. Y desde luego, si miramos en el ámbito nacional de nuestro país, pues bueno, yo creo que en este momento la mayoría de las fundaciones, los órganos, yo me acabo de desconectar de la Fundación Alternativas, que estaban hablando de sanidad, y bueno, los objetivos están claros, ¿no? ¿Cómo salimos de la pandemia? Pues salimos con más democracia o no salimos, salimos con más y mejor gobernanza o no salimos, y salimos repensando ante esta crisis tremenda que va a producir desigualdad y va a producir pobreza. Esto no lo puede dudar nadie, y por eso hay que ponerse las pilas para ponerse a trabajar todos para salir de ello lo antes posible. Pues hay que marcar objetivos del menor coste posible y del mayor empleo posible. Y esto es decir, hay que volverse keynesianos y pensar cómo contribuimos en este triple objetivo. A mí me gusta mucho, igual que he sido crítica con lo dormida que estaban nuestros diputados en la Asamblea, pues he felicitado al pequeño grupo municipal por cómo de pronto visualizaron que llevaban propuestas a las reuniones con el alcalde, cómo nos mandaban información de reanudando Madrid, y cómo han conseguido una mesa y 4 mesas y están haciendo propuestas. Ojo, las propuestas pueden ser nuevos programas electorales, que yo desestimo que eso sea inteligente. Lo que hay que hacer es decir, de las heridas que tenemos aquí, cómo vamos curando, insisto, con una buena gobernanza, gastando bien los recursos y con un objetivo claro de recuperar empleo para dinamizar el país. Y en el ámbito local, pues clarísimamente estamos ante la necesidad de una vida más relacionada desde cada barrio. Un ejemplo. Un barrio puede tener un centro cultural y puede tener una biblioteca, y tiene centro de servicios sociales y tiene centros infantiles y tiene colegios. En todos ellos tiene que haber espacio para tratar el tema de la soledad, para buscar políticas que luchen contra esa soledad y para interrelacionar al conjunto de los vecinos en una vida comunitaria y en una superación de esos problemas de aislamiento. Y esto es en lo que se está trabajando, y aquí me quedaría con un poquito más, quería haberlo hecho solo en media hora, me he pasado 5 o 6 minutos, pues ponerme a vuestra disposición, ver vuestras críticas y también escuchar petición de ampliación de información. Muchas gracias, Matilde.
como en otras ocasiones, por favor, quienes quieran ir pidiendo la palabra, que ya veo por aquí una pedida, pero como no tiene nombre, no veo quién eres. Si pones la cámara os voy José dando. Luis, Y primero creo. José Luis, Ana. No he dado la manita. había sido Rafa, pero bueno, da lo mismo. No, pues ya está. No, ya está. José Luis, que se había conectado antes la cámara, y luego Rafa Conde, ¿de acuerdo? Cuando quieras, José Luis. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, agradecerte, Matilde, que nos hayas traído este tema tan interesante y tan desconocido, tan invisible muchas veces, ¿no? A nivel general, pienso yo. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta, ¿no? Lo primero que te iba a comentar es que yo creo que es un problema que es más global que no solo en adultos, ¿no? Es verdad que se intensifica en la edad de las personas mayores, como indicabas, que entiendo que es sobre los que se ha focalizado el intento de solución, ¿no? Pero bueno, yo que me he dedicado y me dedico a la educación, la veo incluso en los adolescentes. Y es un tema, además, que tiene en algunas edades, creo que difícil solución porque está estigmatizado. Es decir, es muy difícil que alguien diga que se siente solo porque, bueno, está mal visto o se asocia a un fracaso personal, ¿no? Yo mismo, que me he cambiado de ciudad muchas veces por motivos laborales, yo mismo me he sentido solo en muchas ciudades y me he dado cuenta de la dificultad a veces que tiene en esta sociedad que hoy día tenemos, pues de entablar relaciones de calidad a veces, ¿no? Sobre todo en ciudades grandes como pueda ser en la que estamos, en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pienso eso, que es un problema estructural y que responde un poco al tipo de sociedad que tenemos, que es un reto a un nivel un poco más amplio, que merecería, pues, un estudio, ¿no? Me parece a mí. Has citado el sistema educativo y creo que es muy buen punto de partida, ¿no? La pregunta que te iba a hacer es ¿cómo crees que se puede abordar de forma más integral, no solamente focalizado en las personas mayores? Vale, gracias. Ana, ¿tú cómo llevas estos debates? ¿Juntas preguntas o se va una detrás de otra? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo queréis hacerlo? Como tú, no, sí, como tú quieras. Si prefieres ir respondiendo a medida que van haciendo las preguntas, quizás se quede más claro, vale, para cada una, ¿no? Bueno, pues José Luis, gracias por tu reflexión, que yo comparto. Primero, incluso la palabra invisible, creo que también la he usado yo en mi intervención. Era de invisible a visible, y eso es lo que están haciendo otros países, y eso es con el plan estratégico lo que queríamos. Y por supuesto que abarca todo tipo de realidades, edades y colectivos. Pero como en el mundo y en Europa en porcentaje el mayoritario son los mayores, es por lo que se ha empezado en la mayoría de los países por los mayores. Y fíjate tú, inmediatamente se han vinculado a las personas con discapacidad. Incluso, si no estoy mal informada, hasta la ONCE y la Fundación ONCE está trabajando en un grupo específico desde la Fundación ONCE para el conjunto de las discapacidades, que también lo asocian a que la discapacidad prolonga su vida cada vez más y entonces el envejecimiento aparece en la discapacidad. Pero bueno, una persona con una discapacidad física o sensorial, ¿verdad? Con una sordera o con ceguera, fíjate tú lo aislado que puede estar y lo que necesita de redes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a todas las edades? Incluso citas tú en la escuela que cada vez se ve el acoso, el aislamiento de los jóvenes por no poder vivir con los signos externos de consumo que viven otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la escuela ha tenido siempre mecanismos, porque los profesores han jugado un poco también a ser tutores, porque existen consejos, órganos democráticos que permitan llegar a esas personas. Pero en el conjunto de la sociedad
lo que es fundamental es el cambio cultural. Y el cambio cultural es convertirnos un poco en anglosajones, ¿eh? Si me permites decirlo de una manera que algunos lo dicen, hay que ser un poco más calvinistas y luteranos que católicos. Es decir, la cultura, incluso dentro de las religiones, la cultura protestante es mucho más comunitaria y más fomentadora de la responsabilidad colectiva que la católica. Lo siento. Supongo que porque los protestantes, cuando no les vale confesarse, tienen claro en su libro que el cielo se lo ganan aquí. Y los católicos, como confesándonos, nos perdonan y ya volvemos a hacer otra vez lo mismo. Bueno, perdonar por la broma, ¿no? Pero me estáis entendiendo. Eso es la necesidad de un cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que ver con importarte y crear mecanismos de importarte lo que tienes a tu alrededor. Que en otras épocas, por ejemplo en nuestro país, ¿cómo lo resolvíamos, ya que dices tú, viviendo de un lado para otro? ¿Qué hicimos cuando los españoles se fueron a las Américas o a Europa? Es que existía la casa de los asturianos, la casa de los canarios, la casa de los gallegos. Se agrupaban y luego venían al pueblo ya a una administración, a unos fondillos y luego con sus propios medios. ¿Qué es lo que hacían en Madrid cuando llegaban de Extremadura, de Andalucía? La casa extremeña, la casa andaluza, tú te vas a Leganés, al Corcón, te encuentras a todas esas estructuras. Esas fueron redes de lucha contra la soledad, con la ausencia de familia y de amistades. Y ahora hay que hacerlas de otra manera. Ahora hay que hacerlas en el barrio. Y entonces, aquí en mi barrio, que es La Guindalera, un barrio obrero del distrito de Salamanca, pues están empezando, son calles estrechas, están haciendo peatonales las calles. Bueno, pues han instalado los bancos, después de hacernos las calles de España, en hilera y mirando a la pared. Y tú dices, pues no es la mejor forma de colocar un banco. Alguien de obras tenía que haber pensado que qué bueno. Ya se quejarán otros diciendo, se sientan ahí y se ponen a hablar, pero a lo mejor en semicírculo, ¿no? Para que la gente se siente y dialogue, no en fila, separados unos cuantos metros y cada banco mirando a la pared. O, por ejemplo, ahora con el tema de las residencias, esto está escrito desde los años 80, lo que pasa es que algunas veces hay una cultura política de que el que viene se cree que empieza el mundo desde que él tiene el poder, y tú dices, oiga, que ya hubo otras, y algo dejaron escrito, léalo usted a ver si algo sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de las residencias como línea de negocio, pues es que siempre se había escrito, y los primeros gobiernos socialistas lo dejaron escrito, que había que empezar con la ayuda a domicilio, la teleasistencia, pero luego había que hacer pisos tutelados, luego había que hacer viviendas compartidas comunitarias, que eso lo hicieron mucho la OAG, la JOC, todo el movimiento cristiano obrero. Han hecho proyectos de viviendas que socializan la vida de personas, aunque tengan su parte, su apartamento de intimidad, pero tienen cosas comunes. Esto en los países nórdicos es lo habitual. Y luego ya una residencia masificada es un sitio donde van las personas porque ya necesitan casi un tratamiento sociosanitario, ¿no? Bueno, pues con estos ejemplos te hablo de cambio de cultura, que es lo que hay que ir haciendo. Yo espero que algo hayamos aprendido con esta pandemia. En mi escalera nos preguntamos cuando bajamos, ¿te traigo algo? Voy a por pan, te traigo, voy a por el periódico, te traigo. Eso a los mayores. Incluso llamamos a los de las escaleras de al lado. Ojalá esto permanezca para reconducir una forma de comunicarse las personas. Muy bien. Muchas gracias, Matilde. A ti, José Luis.
Rafa, cuando quieras. No te oímos, Rafa. No te oímos. Da la tecla de abajo. Micrófono, Rafa. No, no lo tiene quitado. Lo tiene puesto. Lo tiene puesto, pero no sé qué. Rafa, intenta, si no puedes, sal y vuelve a entrar. A ver. No se te oye, Rafa, no te oigo. Es que lo tiene en rojo, ¿no? No, es la señal tiene pobre y tiene mala señal él. Pero el micrófono lo tiene abierto, o sea, no lo tiene cerrado. Rafa, intenta, si no, salir y volver a entrar. Mientras llega Rafa, ¿alguna palabra? Bien, nada. Rafa, que te hemos oído antes, ahora tiene buena señal. Sí. No te oímos, nada. Algo te pasa con el micro. No te oímos. No te oigo nada, Rafa. Pero si antes has saludado y se te oía muy potente. ¿Qué habrás tocado? Bueno, sal. A ver. No. Bueno, ¿alguna otra palabra? Sí, por aquí está. ¿Quién está por aquí? Que no veo bien, solo veo gafas. Solo veo unas gafas que han pedido la palabra. No sé si me oyes, soy Amelia. Amelia, pues es que se te ven unas gafas solo. Es que no controlo muy bien el vídeo. Vale, pues cuando quieras. Bueno, buenas tardes, Matilde, soy Amelia. ¿Qué tal estás? ¿Amelita de Repsol? Sí, la misma. Por la voz, pero no por las gafas, ¿eh? Sí, es que no sé poner esto, ampliándolo, no soy joven y eso es lo que pasa. Vale, te oye muy bien, Amelia. Pues quería hacerte una pregunta, no específicamente de las personas de edad avanzada, sino el tema, volviendo al tema que nos preocupa tanto, la actual situación de pandemia, nos ha obligado a todos a hacer compras, a relacionarnos y tal a través de las redes, a través del mundo digital. Me preocupa mucho que además los chavales jóvenes y los niños pues lo tienen que hacer, van a seguir estudiando por lo menos la mitad de su tiempo lectivo a través de las redes digitales. Esto no va a ayudar a que también se construya una generación mucho más aislada, mucho más individualista, al no podernos comunicar como antes lo hacíamos. Esa era un poco mi pregunta, ¿se ha oído? Sí, perfectamente. Es probable que hasta ahora tanta, y sobre todo José Luis ahora se ha quitado de la vista, pero en la escuela toda la tecnología estaba produciendo o minigrupos, minigrupos o aislamiento. Y es verdad que en parte eso se va a producir. El ser humano con los futuros teletrabajos, con la compra online, etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Pero lo que tiene que haber es otras alternativas, es decir, es convocar a Cineforum para los jóvenes, es convocar a temas de bellas artes, de cultura en general, a teatro asequible para la gente joven. Esa es la parte del cambio de cultura y de vida comunitaria que yo os digo y que en Francia y
Reino Unido y en Canadá, pues clarísimamente hay un montón de buenas prácticas, ¿no? O incluso, por ejemplo, en la revista de este mes, y yo fui a visitarles porque les conocí en un seminario en la Universidad de Santander, en la Universidad de Verano, pues mirar, en Pedraza, que es un pueblo de Cáceres, en Pedraza se estaban quedando ya casi con 100 habitantes y casi todos mayores. Entonces, los hijos de Pedraza decidieron crear una asociación para atender a las personas y que no se fueran hacia las casas de los hijos, ¿no? A las ciudades donde trabajaban los hijos, abandonando el pueblo y lo que a ellos les gustaba, ir al río y a ir al campo a ver a sus animales, etcétera, etcétera. Bueno, pues en torno a un centro de día abierto que les prepara el desayuno, la comida, la merienda y la cena, y que las personas van allí a hacer toda su comida, que si un día no se asean, como ellos suelen decir, porque está en la cuadra y no me da tiempo a asearme, traerme la comida a casa. Las casas están abiertas para dormir, y casi nunca para comer, porque se van al centro de día. En el centro de día la Cruz Roja va un día con un fisioterapeuta, otro día va un grupo de teatro, otro día va una actividad cultural, el podólogo, no sé qué. Tienen toda la vida, pero resuelta en torno a ese centro. Han comprado un microbús y un cochecito eléctrico para moverse por el pueblo. Han puesto barandillas en las casas, por las casas para caminar agarrados la gente por el pueblo. Han puesto antideslizante, o como una alfombra antideslizante, para ir del ayuntamiento al centro de salud y al centro de día y que no resbalen si van con tacatás, con andadores o con muletas. Y al final a ese pueblo han ido a vivir 10 personas que están trabajando en todo ese conjunto de servicios. Han nacido 14 niños y todas las actividades que se hacen pues son actividades intergeneracionales. No es exactamente, Amelia, lo que me preguntabas, pero no, pero está fenomenal, fenomenal. Sí. Esas iniciativas ahora se van a desarrollar mucho. Esto es importantísimo. Y entonces, en el campo de una ciudad como la nuestra, que de pronto tú fomentes, porque te has sentado con los profesores, con el consejo de los colegios de un distrito, y de pronto fomentas un voluntariado joven, y un voluntariado para tener la mayor parte de las actividades con ellos, pero una serie de actividades para comprometerse con otras personas de su distrito o de sus barrios. Y entonces, de pronto, los conviertes en protagonistas de actividades de teatro, de actividades de visitas de ciudad, bueno, perdona, Amelia, que quería terminar. Lo que te he contado hasta ahora de Pescueza, te puede parecer otra cosa que tiene que ver con no. Si estamos hablando de... Es que se me había olvidado una idea. Y es que con ese microbús se van a otros pueblos. Yeah. Y se van a otros pueblos a encontrarse con mayores que además hablan de cuando se encontraban en ferias, en fiestas, en bailes, en no sé qué, no sé cuánto, pero se van con el microbús a otros pueblos porque hay un concierto, porque hay una obra de teatro, porque hay un recital de música, etcétera, etcétera. Y entonces esto se hace intergeneracional. Y esto es un tema importante. Tú, por ejemplo, recuerdas de nuestros años jóvenes cómo era habitual que en los colegios llamaran a quien era un tornero, un fresador, un matricero para explicar en los primeros años de bachillerato qué era eso, ¿no? Que era un artesano, un ebanista, y eso era una comunicación entre viejos oficios y que coincidían que eran de los abuelos, que eran de los padres, que se contaban en la escuela. Esto hay países donde no han dejado de hacerlo, nosotros dejamos de hacerlo. Y ese tipo de lazos intergeneracionales
pues hay que volverlos a retomar. Es y como fundamental, todas sí. estas cosas no cuestan, a veces no cuestan dinero. Y si cuestan es muy poquito, el poquito de organización. Hoy leía que para intentar estudiar no en espacios cerrados, sino en espacios abiertos, ya hay experiencias de estudios en la propia naturaleza, buscar otros ambientes. En lugar de meterse en aulas los chavales, buscar otros ambientes. Quiero decir que la inteligencia la vamos a desarrollar pensando en cosas y haciendo cosas nuevas en estas situaciones. Y, por supuesto, para los mayores también se están sacando muchas novedades, sí. Pues por mí ha quedado claro, Matilde, muchísimas gracias. Sigo escuchándote. Rafa, vamos a intentarlo. Bueno, pues no. Pero no digas adiós, ponte, estás en el ordenador, dale al chat y escríbelo. Nada. Bueno. Qué pena. Pues lo siento mucho, Rafa. Pero no soy capaz de leerte los labios, ¿ves? No, si quieres... Es que además la señal la tiene mal. Su señal, muy pobre. Se ve muy... Bueno, pues pasamos si hay alguna otra palabra. No, de momento no. Bueno, pues mientras alguna compañera o compañero quiere comentar o pensar alguna cuestión, yo voy a hacer un comentario y alguna pregunta. Me ha encantado, Matilde, la alusión a dejar el lenguaje paternalista al margen. Esto de nuestros mayores y nuestros abuelos, y porque nuestros no lo son personas mayores en una situación estadio de su vida determinada, con unas características y unos condicionantes, como podemos tener otros, quizás lógicamente más acusados, pero sobre todo porque eso no marcará o marcará menos las políticas y el abordaje de las acciones, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo y me ha encantado porque no se suele escuchar eso, no se suele oír. Has hecho alusión que, como era esperable, de todos los actores que tienen que intervenir para poder desarrollar diferentes políticas, diferentes acciones, de todo lo que se ha venido haciendo, de lo que se puede hacer, de quiénes se tienen que implicar más, como algo novedoso o no tan novedoso, pero sí en el discurso las empresas a través de su responsabilidad social, etcétera, ¿no? Y has hablado, como no podía ser de otra manera, de los arquitectos. A mí me parecen una pieza clave fundamental, una pieza fundamental, porque si tenemos las ciudades que tenemos, las tenemos gracias a un diseño. Y es verdad que hay toda una línea de arquitectos defensores de otra ciudad, de otro modelo de ciudad, y que llevan trabajando mucho tiempo sobre ello, pero parece que no se acusa. Yo recuerdo la primera publicación de Carlos Hernández Pezzi en el año 98, tú que conocerás, ¿sabes? En el año 98, y de otra compañera también, arquitecta, que tienen 2 tomos magníficos, sobre la ciudad compartida y otro tipo de ciudad, y eso guarda relación con el ejemplo que has puesto de tu barrio, que han colocado los bancos que no se puede pasar por la zona y que no facilitan, no favorecen esa relación entre las personas. Ya hace años, y aquí viene la pregunta, ya hace años
se empezó a trabajar sobre una parte y se hizo una propuesta en un congreso nacional, en el CONAMA, sobre la necesidad de incorporar en los planeamientos urbanísticos los informes de impacto social. De hecho, había un ayuntamiento, que posiblemente lo sepas, en Zaragoza, que había logrado que se incorporase, pero eso no ha consolidado, Entonces, la pregunta viene con ello. ¿Cómo verías tú que, si te parece como una propuesta interesante, hasta qué punto esa parcela de valoración en los planeamientos urbanísticos, de cómo afecta a la convivencia de la comunidad para la que va dirigida ese planeamiento, esa zona, debieran ser incorporados? Esa es la pregunta. Y luego, pues, una reflexión muy cortita, por acuerdo, ¿no? El tema de que en este momento estamos siendo capaces de dar, quizá, o estamos, no solo de dar más respuestas o de hacer propuestas, sino de que se escuchen y se vean más esas propuestas. Hablo ya del partido, ¿no? Has puesto como ejemplo el grupo municipal, cómo han trasladado el Reinicia, que también ha sido rescatado por el grupo parlamentario, y también han presentado un Reinicia y que quieren llevarlo a la Comisión de Reconstrucción, ¿no? Y en ese sentido me ha gustado muchísimo que hayas dicho que no tanto debieran ser propuestas a modo de programa electoral, sino que fueran realmente, y que son, y parte de ellas así son, propuestas para cerrar las heridas, para curar las heridas que ahora mismo tenemos, cómo abordamos los problemas que ahora mismo tenemos y cómo tenemos que... ¿Qué podemos hacer con todo lo que ahora mismo podemos manejar sin hacer brindis al sol de cómo nos gustaría y desearíamos que fuera este mundo, ¿no? Bueno, más allá de la reflexión, la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Ana. Pues mira, Ana, yo voy a convertirla en dos preguntas, porque te voy a contestar a esto último, pero sobre tu reflexión acertada del urbanismo. Es que hay que repensarse los planes generales de urbanismo. Por ejemplo, los que estamos aquí ahora en estos cuadritos vivimos en Madrid. El último que se ha hecho es la Operación Chamartín. La Operación Chamartín, lo lógico es que se pida una reunión para analizar el parque de viviendas, la parte de vivienda pública, la parte de vivienda libre, pero para sentarse con los que van a estar desarrollando, diciendo, oiga, hay que hacer otro tipo de viviendas. Y os pondré un ejemplo de algo que, estando yo en el gobierno, hicimos desde el Inserso y el Instituto de la Juventud. Ya sabéis que en aquella época teníamos tan poco dinero que nos inventábamos trabajos inter para rentabilizarlo todas las direcciones del ministerio. Bueno, pues entonces, entre Juventud y Inserso, uno por plan gerontológico y otro por políticas para la juventud, hablábamos de que jóvenes hijos de la clase trabajadora que tenían que venir a Madrid a trabajar, y ya además del coste de no poder aportar un salario en la familia, el coste de los gastos universitarios, y si no conseguía beca, más coste, además el coste de pagar una casa. Pues entonces hicimos un programa de poder vivir con personas mayores y a cambio de un grado de convivencia, de hacerle la compra, de cenar con ellos, etcétera, etcétera, estar gratis, tener su habitación y su baño gratis, ¿no? Digamos. Bueno, esto, cuando está tras la administración, la gente se va fiando. No encontramos tantas casas que pudieran respetar la intimidad del propietario con la intimidad de la persona que iba a vivir.
eso tiene que ver con diseños de viviendas que a lo mejor no son inteligentes. Y como se va a envejecer y a lo mejor en el futuro mucha más gente va a necesitar algo de ayuda, no estaría nada más repensarse cómo se distribuye los 80 o los 100 metros de la vivienda de cada uno, para ser viviendas útiles comunitariamente. O como esto os digo, las viviendas, pues que de pronto tú tengas tu apartamento, tu cuartito para recibir y tu baño, pero en el piso de abajo está la lavandería colectiva y uno va por turnos, está el comedor, está una sala de juegos o está una biblioteca común. Eso funciona en muchísimos países y en el nuestro no. Y hay que trabajar en esos cambios hacia el futuro, porque es una forma de vivir más en comunidad, ¿no? O sea que me parece una tarea a trasladar a nuestros compañeros y a hacer reflexiones en los plenos municipales y en el pleno del ayuntamiento. Y sobre las propuestas, es que es verdad que he visto en algunos sitios enseguida hacer nuevos programas electorales. Y yo creo que es un error. Nosotros tenemos un programa electoral por el que hemos sido elegidos y además hay un programa de 50 folios que es el programa de coalición con quienes gobernamos. Por lo tanto, eso sigue en vigor. Desestimarlo es desestimar la democracia. Pero como nos han dado un palo en el 2007 del que no habíamos terminado de salir y ahora esta pandemia nos da otro palo tremendo, entonces lo que hay que sentarse a pensar es qué propuestas hacemos que vayan hacia la sociedad del futuro, que se atisba con, como dice Amelia, más digitalización, eso también, pero diseñarla bien, porque ahora se dice, todo el mundo está trabajando en casa. Dice, no, pero perdóneme, ni la empresa sabe lo que es el teletrabajo, ni el trabajador sabe mayoritariamente lo que es el teletrabajo. La gente está trabajando como locos, en sus casas como pueden, pero no, oiga, el trabajo decente en casa también tiene que ser decente, tiene que tener sus horarios, la empresa tiene que facilitar los medios, la ergonomía, la silla adecuada, la mesa adecuada, el ordenador adecuado, la luz adecuada. Eso es la cultura de un trabajo de otra manera, ¿no? Entonces, pues las propuestas que tenemos que hacer, sinceramente, yo creo que tienen que pasar por los siguientes filtros. Más democracia en el país, porque todo lo que está viendo, todo el ruido, lo que está pasando en Estados Unidos, todos los ruidos, toda la violencia, tiene que ver con la inseguridad y el miedo que, por desgracia, algunos líderes están trasladando a toda la sociedad. Y cuando la sociedad tiene miedo y tiene inseguridad, se vuelve mucho más egoísta, más individualista, más temerosa de los demás. Entonces, eso hay que reforzarlo con más democracia, con más gobernanza. Ahora se ve clarísimamente cómo es una locura que 17 comunidades autónomas compren todo lo que se tiene que comprar en el sistema sanitario. Oiga, si se comprase desde un centro de compra, la Cruz Roja, pienso en Ana, o yo, que soy la presidenta del Comité Español de ACNUR, es que nosotros no compramos en cada centrito o en cada oficina lo que se necesita, compramos a nivel de las necesidades de todo el país y abaratamos los precios porque hacemos facturas de necesidad de todo un año, de más de un año y para todo el país. Aquí, por ejemplo, en esta comunidad, la comunidad compra algo y delega que cada hospital compre por su cuenta. Dice, pero hombre, ¿y luego quién controla que todos los gerentes de los hospitales sean gente honrada? ¿Y quién bueno, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Es decir, la gobernanza hay que pasar por una selección de gastos adecuados de los recursos. Por ejemplo, el sistema educativo público tiene que tener una nueva partida para tener más informática, más tecnología y mecanismos de grabación de las clases en todas las aulas. Esto se empezó a hacer y se abandonó, pero tú vas
a Suecia, tú vas a Noruega, tú vas a Estados Unidos y en cuanto hay un niño con una enfermedad o una discapacidad, su aula se tecnifica, porque como tiene más bajas por ir al médico, por tratamientos, por no sé qué, sus clases se graban todos los días y se envían todos los días a ese niño. Bueno, ¿por qué no tiene eso este país? Capacidad para hacerlo tiene. Bueno, esto es a lo que me refiero, ¿no? Y luego, tercer filtro que hay que pasar es cada euro que pongamos que sea para crear empleo, para recuperar lo que se ha perdido, porque no podemos olvidar que, por desgracia, grandes multinacionales hay pocas en este país. Empresas españolas con 1000 trabajadores hay pocos. Hay mucho autoempleo, hay mucho emprendedor, hay mucha economía familiar y hay mucha empresa pequeña. Y que vuelva a abrirse todas esas empresas va a suponer un esfuerzo. Bueno, yo me reservo, gracias Matilde, me reservo para después, para dar ahora palabra. Ha vuelto a pedir Rafa. Si Rafa logra hablar, que yo le sugeriría a lo mejor que te quitaran los cascos. Si no lo logra, Manoli. A ver, ¿me oís? Perfectamente. ¿Sí? O sea, ¿me oís ahora bien, no? Ahora Sí. muy bien. Bueno, pues solamente era... A ver, que se me va el sonido. Solamente era comentar a Matilde que todo eso que ha estado comentando ella, pues tiene algo que ver con la educación para la ciudadanía y con la ley de dependencia que están paralizadas. Pero además antes te iba a decir que hace muchos años que no nos vemos, pero sí hemos coincidido muchas veces porque yo estaba en la ejecutiva de UGT del Metal. Y entonces, a través de estas fotos ya te recuerdo, pero tú a mí probablemente no. Nada más que eso, gracias. Pues, Rafa, la ley de la dependencia no es que esté paralizada, sino que no se trabajó lo suficiente, no se amasó como el pan para que salga rico, no se amasó lo suficiente para que las comunidades autónomas la quisieran. Y entonces, nada más aprobarse, dijeron, venga, el dinero mandádnoslo y en la medida que se frenaba los presupuestos, pues las comunidades lo frenaban, porque no acababan de creer. Pero mira ahora, la pandemia, el próximo virus puede afectar a las mujeres, si le daba por salir o el próximo virus a los niños o a los hombres. Este ha afectado sobre todo a las personas mayores. Y fíjate qué tremendo ver que las multinacionales, que son las que ocupan la mayor parte de la gestión de residencias, de pronto decían, uy, yo no tengo ninguna obligación de atender sanitariamente. Oye, ¿tiene usted personas con el grado 3 de discapacidad y usted no tiene que tener ningún servicio sanitario para atender a esas personas? Ya con esa grave dependencia, pues ha estado mal dotada económicamente y hay que tomarse en serio esta ley, porque esta ley es un derecho, está aprobada en el Parlamento, por lo tanto los derechos se tienen que cumplir. Manoli, tu palabra, abre el micro, Bueno, por favor. perdona, y déjame decirle a Rafa que, claro, antes el metal y la química estábamos peleados. Nosotros decíamos, vosotros sois muchos, muy grandes y muy fuertes y muy mandones. Y dice, pero nosotros somos más futuristas, decíamos, los de la química. Pero ahora estamos todos juntos, Rafa. Ahora estamos en el mismo sindicato. Como se han hecho tanta fusión de federaciones. Hace 2 meses estuve en las jornadas de nuestra nueva federación, de la FIA, sobre la negociación colectiva, hablando también de la necesidad, ¿no?, de atender algunos de estos programas desde posicionamiento de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, me reuní con la sección sindical, las secciones sindicales de la Renault, y estuvimos viendo cómo potenciar el programa de los veteranos de Renault, ¿no? Y como eso podemos hacer en muchos campos.
Rafa, si quieres decir algo, activa el micrófono. El micro, dale. Bueno, nada, Ahora. simplemente que me agrada mucho estas conversaciones y bueno, y recordar viejos tiempos con viejos compañeros y compañeras. Nada más. Gracias, Matilde. Un beso, Rafa. Manoli, cuando quieras. Hola, Matilde. A ver, ¿dónde está Manoli? ¿Me oís? Ah, ya te ¿Me veo. oís? Uy, Manoli, pero si no te había reconocido. ¿Por? Hola, Manoli. Bueno, yo decirte que te doy las gracias. Yo me alegré mucho cuando en el comité la compañera Isabel, que es la responsable de mayores, comentó que le gustaría que tú vinieras a dar esta charla. Tú ya me habías hablado en una comida de este proyecto, no sé si te acuerdas, y a mí me hizo mucha ilusión porque la verdad es que yo contigo he aprendido mucho, también hemos discutido mucho. ¿Te acuerdas cuando hablabas tú de la cuota y yo no quería en la cuota? Y cuando hablabas de la bandera yo no quería en bandera. Bueno, he aprendido, y lo aprendí rápido, que sin bandera no hay lucha. O sea, eso lo aprendí de ti. Entonces, a mí me parece un proyecto muy ilusionante este. Yo sé que yo tengo fama de numerito, ¿no? Siempre pregunto, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto cuesta? Y siempre le pongo cifras a los números, pero de verdad yo creo que la gente está un poco confundida conmigo, porque yo siempre miro la rentabilidad, no solo económica, sino también social. Y la verdad que con 1,5 millones de mayores solo sin desearlo, la rentabilidad social es mucho mayor que otras políticas que este gobierno, el anterior o los gobiernos de las comunidades o municipales están llevando a cabo para colectivos mucho más reducidos. Entonces, yo te diría que también es cierto que es verdad que hay que contar con el voluntariado, pero sin una voluntad de la administración, porque yo creo que las políticas sociales, y esto me lo han escuchado mucho los compañeros, es responsabilidad de la administración y de los gobiernos. Es cierto que hay sitios donde no se llega y sí hay que contar con el voluntariado y con las asociaciones. Pero yo creo que todo esto se tiene que canalizar, igual que se ha hecho en el Reino Unido, que he escuchado, y a través de una política activa dentro del gobierno. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudarte para concienciar a este gobierno de que esto no es no solo importante, sino fundamental? Y luego otra pregunta, también creo que los ayuntamientos en este proyecto son los municipios y los barrios. En Madrid son los barrios, está claro, pero los municipios son fundamentales. Yo creo que tienen que tener un papel súper activo en la puesta en marcha de este proyecto tan ilusionante. Y bueno, pues nada más, me alegro de verte también. Hola, Manoli. Bueno, tienes razón, la rentabilidad, ¿ves? Me has escuchado a mí, cómo decir, el tema no es gastar mucho más, ¿no? Incluso el otro día hablaba yo con otra vieja compañera que ha tenido muchas responsabilidades y es inspectora de trabajo y ahora está en Bruselas, y decíamos, bueno, pero es que todo el mundo está como pidiendo hacer un mundo ideal. Dice, pero si es que hay que pagar esto, si es que la mayor parte del dinero que están hablando de Europa es prestado, aunque sea prestado sin intereses ya muchos años, pero hay que pagarlo. Entonces, vamos a ser serios. Y lo primero que decíamos, dice, vamos a tener que volver a salir los mayores diciendo, oiga, primero, nosotros no estamos jubilados. Para sacar adelante de esta crisis a este país no estamos jubilados. Y somos los primeros a ponernos a trabajar en lo que sea y como sea para ayudar a salir de esta y sobre todo por las generaciones que vienen detrás. Pero es verdad que todo este proyecto es muy rico desde lo local, tanto en Francia como en el Reino Unido. Entonces nosotros en nuestra asociación hemos creado una comisión que la llamamos municipal y estamos empezando a llamar a los municipios e incluso a hacer papeles. Pues igual que os he dicho que hemos preparado 20 y tantos folios sobre las residencias, leyendo de aquí y de allá un informe que ha hecho nuestro amigo Paco Marugán como defensor del pueblo y que ha entregado sobre residencias, lo habréis visto, con la memoria del 19, os sugiero que en lugar del tochazo ese que dice las quejas de los ciudadanos en cada pueblo y en cada lado, que son muy pesados, solo para investigadores que luego vean qué problemas hay en un sitio o en otro,
ha hecho dos separatas. Una es el efecto en la economía del empleo de los inmigrantes. Y ha hecho otra separata, que es la situación de las residencias por sus visitas y por las quejas de los ciudadanos y lo que habría que hacer para mejorarlo. Bueno, pues entonces, manejando todo, hemos hecho un tocho pensando en hacérselo llegar, por supuesto, con Maite Pacheco, todo lo que hacemos en la asociación se lo mandamos, que es la concejal de la Ciudad de Madrid, para los temas sociales, pero yo se lo mando también a Pura Causa Pie para la Asamblea de Madrid, que es la portavoz de temas sociales. Y ahora queremos estos documentos que hacemos, que estamos haciendo otros sobre los centros de mayores, queremos hacérselo llegar a todos nuestros compañeros y compañeras en los municipios, porque a lo mejor en un municipio pequeño, pues sí que estará todo y no tienen tiempo y además, como ya sabéis, no están liberados y tienen que trabajar y son sus ratos libres, pues que tengan toda esa información para preparar sus intervenciones de pleno, para estudiar las propuestas, etcétera, etcétera. Tú puedes decirle al alcalde que asesoras, a Ita, que nos reciba, que le vamos y le contamos. Y a ver si gente se incorpora. Pero a la vez es que, por ejemplo, estas cifras no se suelen dar, pero la ha filtrado la policía y la Guardia Civil, y los bomberos. Es que en estos 2 meses y medio, incorporaban también enero y febrero. En enero, febrero, marzo y abril, no sé si algún día de mayo, los bomberos y la policía han entrado en casas me duele hasta decirlo, ¿no?, a descubrir 83 personas que habían muerto solas en casa, con varios días de haber fallecido y de pronto que viniera rápidamente el juzgado para levantar ese cuerpo que había muerto en soledad, como esta pandemia en UCI ha hecho que... Eso se puede impedir. Eso se puede impedir, pues, con teleasistencias que no funcionen capitalistamente. Y ahora que Ana se ha levantado, incluida a veces la Cruz Roja, es que no podemos tener teleasistencias que van como un robot. Hola, ¿está usted bien? Bueno, Mari Carmen, la vuelvo a llamar la semana que viene. No. En la ficha tiene que constar si una persona está sola y no solo vive sola, sino se siente sola, y a esa persona hay que dedicarla cada 3 días 5 minutos. Y a la que se siente bien y no tiene problemas, le dicen, hola, adiós, que no te hago ni puñetero caso porque no lo necesitas. Y como eso, tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho por hacer. A mí me gusta decir que en un país ya con esta solera, por suerte, de años de democracia, lo que nos queda es hacer desde abajo hacia arriba, desde el barrio, desde el pueblo, hacia arriba, un trabajo artesanal, un trabajo mimado, un trabajo a la carta, como decíamos, ¿no? Mili a la carta. ¿Os acordáis cuando se discutía si Mili sí, Mili no? Y decíamos, si queda algo de Mili a la carta. Bueno, pues oiga, cuidados a la carta. Y cuidados a la carta, hay una parte que tiene su coste, que es un servicio que se cubre con los impuestos, y hay otra parte que, trabajando bien, profesionales del bienestar social, acaban rodeándose de un voluntariado que tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, acabas tejiendo una red de atención. Mirad, yo que me tocó poner en marcha los servicios sociales en este país, he cogido un enfado cuando las decisiones han sido que se cerraban los servicios sociales. Y yo decía, ¿dónde están los líderes de los servicios sociales de hoy? ¿Qué es esto de que los servicios sociales se cierran? ¿Se puede cerrar el centro de mayores para que no estén allí, pero que no se cierre la cafetería? Que se envíe a su casa la comida a esas personas, que no se las aísle más, que no se vayan a casa las trabajadoras sociales. Yo a veces soy muy crítica con las trabajadoras sociales porque se pasan el día diciendo que el cuarto pilar del estado de bienestar, ellas son los protagonistas. Y yo les digo constantemente, no sois vosotras ni vosotros,
son los ciudadanos los protagonistas y un montón de profesiones, porque en el centro de servicios sociales, pues qué bien los trabajadores y las trabajadoras sociales, pero qué bien el educador de calle, qué bien el educador social, qué bien el arquitecto, qué bien el abogado que se ocupa de informar bien de los derechos de la gente, qué bien el psicólogo, qué bien el logopeda, que el fisioterapeuta. Es decir, los servicios sociales es una red de equipos multiprofesionales que a la vez pueden estar al servicio de otras áreas de un municipio. Bueno, me enrollo como las persianas, pero totalmente con Manoli de acuerdo con que ahora tenemos que hacer mucho trabajo en los municipios. Isa o José Joaquín, uno de los dos, tenéis la manita de bancada cuando queráis. Dar ahora. Bien, ya. Hola, yo quería simplemente hacer un recuerdo de alguna reflexión que me ocurrió. Yo me crié en Madrid, en un barrio de Madrid, era una calle con edificios altos. Sí, soy José. Gracias. Y recuerdo con mucho cariño como las personas mayores que todavía vivían por allí, que estaban solas, la señora Fabiana del cuarto, recuerdo, el señor Eliodoro del sexto, se habían ido quedando viudos, seguían viviendo allí o no tenían hijos, o los hijos vivían fuera. Una de las cosas que teníamos como casi como una obligación y que nuestros padres nos lo iban incluyendo día a día, era que cuando nos mandaban a por el pan o a por la leche, teníamos que llamar de la señora Casilda a ver si quería algo. Si la señora Casilda se ponía mala, la vecina era la que llamaba a su puerta, o ella la llamaba y entraba y la cuidaba y la atendía. Y yo creo que de esa manera, esa soledad de la que hemos estado hablando, existía de una manera muy relativa. Porque incluso cuando se pusieron las primeras televisiones, la primera que entraba era la señora Casilda de la tele. Y tenía otro sitio. Bueno. Y eso ocurría no solamente en mi portal, sino yo recuerdo en toda la calle. Cuando se salía a tomar el aire a las calles por la noche, en aquel entonces, se convivía mucho y se sabía las penurias, las necesidades y lo que cada uno necesitaba. Y eso se ha ido perdiendo. Las ciudades, para mí Madrid es una ciudad inhóspita y estas ciudades, cuanto más edad tienen, más inhóspitas se vuelve. Curiosamente, eso afortunadamente también tengo la oportunidad de vivir mucho en un pueblo y eso es mucho menor en cualquier pueblo. Cualquier pueblo, el abuelo fulano o el tío mengano, los vecinos están pendientes de él, le cuidan y insisto, esa soledad es una soledad relativa porque no te encuentras solo. Sabes que si necesitas algo, aunque sea hablar un día, va a haber alguien que va a pasar por tu puerta, te va a llamar y te va a dar un... Y si vas a buscarla también. Eso ayuda muchísimo. Te quiero comentar que me enteré no hace mucho algo que se está haciendo en un pueblo de Ávila. Hay una escuela infantil y una residencia de ancianos. Pues los educadores de esa residencia se les ocurrió un día ponerse en contacto con la dirección y los trabajadores de la residencia y establecieron un día a la semana, una mañana, una de las salidas que hacen los niños de la escuela infantil es ir a la residencia a visitar a los mayores. Cuando van de camino van cogiendo una flor, o uno lleva de casa un recuerdo, un regalo y tal, y pasan parte de la mañana, la pasan en la residencia. Lo más curioso de esto, que me llamó mucho la atención, es que cada niño ha adoptado un mayor. De forma que cuando entran los niños, lo primero que hacen es ir a ver a su abuelo y a llevarle el presente que lleva el niño. Creo que ese día, para los niños, en cuanto llega el miércoles, entran en la escuela y lo primero que están haciendo es preparándose para salir la visita. Ese día hay que salir a ver a los abuelos, llueva, caiga lo que caiga. Con esto te quiero decir, los abuelos no te digo nada, como están los mayores, más contentos, porque es curioso, a mí cuando me lo dijeron no lo entendía y luego empecé a ver que era algo muy personal, que cada niño tenía su vida. Y cada vez que van, y no hay allí de intercambio. Este es el mío y ese es el mío. Creo que ese tipo de movimientos, ese tipo de acciones ayudarían mucho también en el día a día si se pudiera llevar en los barrios o en sitios así como Madrid. Nada más, gracias.
Pues gracias por contar esa experiencia, que hay más en este país y que hay que cultivarlas porque, bueno, en primer lugar, cognitivamente está estudiado porque han ido psicólogos y neurólogos a ver qué efecto le produce a las personas mayores estar A con animales, B, perdón, pero es que se ha hecho el estudio en las dos dimensiones, acariciar a perros que de pronto juegan con ellos y están preparados, etcétera, etcétera, y ir niños. Y bueno, ambas dos han sido muy útiles, la de los niños mucho más. Entonces, en municipios más pequeños cada vez se hace más esta iniciativa que tú conoces de Ávila. Y es muy rica, muy importante, sobre todo para las personas mayores, pero atención, para los niños está estudiado también psicológica y neurológicamente que el contacto con personas mayores enriquece su vocabulario, porque entre niños pues hablan en su lengua de trapo, ¿no? Con mayores que les cuentan con detalle y qué has hecho tú y hablan, y en general los niños que conviven mucho con los nietos, que conviven con sus abuelos, hay una mejora del lenguaje, mayor fluidez y mayor conocimiento del lenguaje que los niños que no tienen contacto con mayores. Es decir, o sea, como está investigado, hay que potenciarlo, hay que potenciarlo. Es muy rico y luego tienes razón. Pero luego, por otro lado, José, en Madrid hay cada vez más zonas, este barrio mío de la Guindalera, que ya sabéis que la llamaban la despensa de Madrid, porque terminada la guerra civil, Madrid acababa en Torrijos, más o menos os sonará, ¿no? Y en Príncipe de Vergara y de Francisco Silvela para aquí era donde estaban los cántabros con su lechería, las panaderías, las churrerías, la llamaban la despensa de Madrid. Los sociólogos en el ayuntamiento, cuando yo fui los 4 años que fui concejala en urbanismo, había documentaciones y la llamaban la despensa de Madrid. Y a la vez, pero de inmigrantes españoles, que eran las personas que luego eran porteros, conductores, cocineras, doncellas en las zonas ricas de lo que ahora llamamos la Villa de Madrid, la Milla. Y ahora en este momento hay mucha gente en la parte de casas antiguas de inmigrantes que se van a trabajar de cuidadoras, de limpiadoras hacia la parte más rica de la ciudad. Pero las casas viejas que tenían a lo mejor la zona de amasar, ¿no? O del horno, o donde estaba la churrería, o donde estaba la vaquería, todas esas casas las han tirado y las han hecho, con el índice de edificación que tiene esta zona, con un patio y un jardín interno. Entonces, ese jardín y ese patio interno debería ser algo a fomentar de tipo comunitario. Yo muchas veces digo, si es que por todos esos jardines, hasta contar con los servicios de jardinería del ayuntamiento, que vengan a dar un curso de cómo mejorar el jardín, de asesorar a todos los vecinos, y eso hace que la gente se encuentre para sacar un proyecto de poner geranios en el verano, ¿no? O lo que sea. Bueno, que hay mucha micropolítica que tiene que ver con la convivencia, sin que llegue, José, a lo que hemos vivido de niños. Yo en Asturias, si se ponía una persona mayor enferma, a mí mi abuela me mandaba con el caldo a llevárselo y a esperar a que se lo tomase esa persona de la aldea, ¿no? O la economía de trueque. Yo acabo de cumplir 70 años, nací en el año 50, pero yo de niña he hecho trueque. Mi abuela me mandaba con las mantecas recién mazadas al tendero, y al tendero le decía, según lo que pesen las mantecas, me ha dicho la abuela que me dé usted aceite y azúcar, que era lo que no podíamos cultivar en nuestra huerta, porque con la matanza del cerdo y con la huerta, pues resolvíamos la mayor parte de la comida del año, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues por ejemplo, lo están volviendo a hacer. A ver, José Luis, si dice que exagero un poco, pero me dicen que los jóvenes lo están empezando a hacer. El tema de decir,
he comprado esto en Zara, pero ahora no me lo te lo cambio, tú me lo cambias, Bueno, ya sé que es muy consumista el ejemplo que pongo, pero caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Hay cosas que debemos cultivar y por eso digo que los mayores tenemos que ir a las escuelas. Yo, por ejemplo, voy como ACNUR, porque dentro de los programas, pues en general el Día del Refugiado, pues vas a muchos colegios, cada año a uno, explicas lo que es un refugiado a los niños, les hablas de la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Refugiado y tal y cual. Y me voy diciendo, pero podía venir a hablar el Día de la Mujer de Mujeres y de lo que queda pendiente por hacer o del respeto a los mayores. Hay montones de cosas que podemos hacer en montones de sitios, ¿no? Bueno, no hay, gracias Matilde, no hay ninguna palabra más. Yo había pedido la palabra antes, pero si hay algún compañero o compañera que quiera comentar algo, no. De momento no. Bueno, pues yo quería hacer también, porque claro, a medida que vamos hablando, esto se hace más rico, aparecen comentarios y nos va recordando y alusiones, ¿no? Entonces, por empezar por la experiencia que ha comentado José Joaquín, pues a mí me ha recordado a cuando yo tenía 14 años, que nada menos hace 42, tampoco soy tan joven. Y hace 42 años yo empecé a hacer voluntariado yendo a una residencia de ancianos, a la residencia de Arganda. Yo iba todos los fines de semana, sábado y domingo, e igualmente teníamos, bueno, pues adoptado o adoptada a una persona mayor, a un residente, a unos residentes X, ¿no? Y claro, son experiencias que marcan y como me lo ha recordado, pues no es nuevo, bien lo ha dicho Matilde, que son experiencias desgraciadamente quizás no demasiado extendidas o no tan extendidas como nos gustaría, pero a verlas haylas y quizá lo que debiéramos es seguir apostando porque se mantengan y fomentarlas, ¿no? Con el tema de los animales, que también has comentado tú, Matilde, y que perfectamente, como has dicho, está súper estudiado, comentaros que aquí en Madrid hay fundamentalmente una asociación de Leganés que hace terapia con perros, con enfermos de Alzheimer y que, bueno, dentro de sus posibilidades y capacidades, pues acuden a diferentes centros para poder desarrollar. Bueno, esa es, ¿qué digo de Leganés? Es la más significativa, pero no es la única, hay alguna experiencia más. Y la verdad es que los resultados, ya lo ha dicho Matilde, son muy buenos. Desgraciadamente, ni los centros donde se pueden desarrollar lo posibilitan, ni ellos tienen toda la capacidad para cubrir la demanda que pudiera existir, ni se tiene el apoyo para que eso realmente se pueda generalizar para atender bueno, pues toda la demanda que hay, incluso llevarla no solamente a centros, quizás también podría hacerse a nivel domiciliario, ¿por qué no? Quizás sea muy, ¿cómo se dice? Muy, bueno, ahora no me sale, muy ambicioso que alcance a los domicilios, pero bueno, ahí está y las experiencias existen, aunque sean puntuales o minoritarias, ¿no? Y que hay que seguir apoyando. Yo recuerdo también que me lo ha recordado. Déjame que te interrumpa un momento con este ejemplito, con una medida que, por ejemplo, en el Reino Unido la están haciendo por zonas y que nosotros se lo hemos planteado al gobierno en las primeras reuniones del plan estratégico. Y era, en vez de mandar a la Policía Nacional en las ciudades y a la Guardia Civil a segunda actividad, que
pierden recursos económicos, porque ya no salen, no están en situación, no llevan arma. Bueno, pues en vez de segunda actividad, que sigan en primera actividad y claro está, lo primero que me contestaron es que hay todavía muchas vacantes por cubrir, para tener la plantilla necesaria en un caso y en el otro. Pero fijaros si de pronto la policía, que si va con su uniforme a verificar con una documentación de los servicios sociales o de los servicios sanitarios o conjuntamente, ¿no?, de personas que suelen estar bastante aisladas, y llama, a esa persona la abren. Si yo voy como una voluntaria, si no me conoce no me abre. Claro. Tienen inseguridad y miedo. Si va una persona con su uniforme, mire, la placa, llame usted al 012, que le van a decir que estoy yo viniendo a visitarla. Quiero saber si está bien, por si tengo que decirle algo al médico, a la trabajadora social, a no sé qué, a no sé cuánto. Bueno, esto se está haciendo en países como una medida de aprovechar recursos humanos preparados, recursos humanos que dan seguridad a las personas mayores y llegando hasta el domicilio, ¿no? Claro. Perdón. Perfecto, perfecto, estupendo. Genial. Bueno, me ha recordado, como intentando seguir el hilo, me ha recordado también cuando has puesto el ejemplo de que no pusisteis un proyecto en marcha sobre, para mí, yo lo traduzco al que yo tuve la oportunidad de poner en marcha también, que se denominaba viviendas compartidas. Nos ocurrió lo mismo. Nos ocurrió lo mismo. En aquel entonces era por el año 91 y era con Caja Madrid, lo financiaba Caja Madrid, antigua Caja Madrid. Y las experiencias que existieron fueron muy buenas, pero eran escasas, como tú bien has dicho. Las viviendas no reunían las condiciones necesarias, eran jóvenes y mayores, el mismo planteamiento y desgraciadamente pues nos duró un par de años en funcionamiento. Tuvimos que dejarlo pasar, igual que dejar pasar. Esto me aprovecho un poco, como has hecho alusión a la Cruz Roja. Yo intento dejar siempre la Cruz Roja al margen, pero claro, para mí ha sido una fuente de experiencia enorme en diferentes sectores y entre ellos el de mayores, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por ejemplo, dejamos de lado los pisos tutelados. También tuvimos pisos tutelados y funcionaban. Y bueno, pues se dejaron de llevar a efecto. Es cierto que luego las organizaciones, ya sabemos lo que ocurre, pues si resultan extremadamente caros los recursos que se ponen a disposición en marcha y no se tiene, también hablo de otros años, no son estos, no en la actualidad, el respaldo suficiente, pues acabamos y nos quedan escasos pisos tutelados. De hecho, en Madrid no hay ninguno. En Madrid el que yo puse en marcha años duró unos cuantos años, pero ya no existe. Ya no existen las dos viviendas que había. Y quería hacer un comentario, dos comentarios. Has comentado que en otros países, en los nórdicos, cuando alguien tiene unas necesidades especiales, sobre todo las centradas en los niños, en niños y niñas, cuando tienen necesidades especiales se adapta el sistema educativo y el sistema educativo se lleva a casa, de algún modo. Yo he estado trabajando durante años en Andalucía y durante años Andalucía hacía eso y desgraciadamente ya no lo hace. Es algo que también hemos perdido. Andalucía adaptaba la educación a la necesidad del niño o niña y por muy lejano que fuera el pueblito, el niño o niña recibía la educación en casa.
en el tiempo que fuera necesario. Eso se ha perdido, desgraciadamente. Hay otro gobierno, ya se perdió incluso, ya fue restando en el final del antiguo gobierno socialista, del anterior gobierno socialista, pero debiéramos intentar recuperar, porque tenemos experiencias en este país también en ese sentido. Que puedan ser mejorables, pues es posible, pero las tenemos, ¿no? Y yo creo que habría que rescatarlas. Y a la compañera que había preguntado, creo que era Amalia, compañera tuya de Repsol. Sí, había comentado... Sí, pues había comentado algo de... Pero trabajaba en el INH. El INH, sí, en el Instituto de Carlos Payá. Bueno, ¿no? No, Carlos Payá, que fue nuestro presidente de Cruz Roja Madrid. Yo le conocí negociando la reconversión del sector de fertilizantes. Él era el presidente de Enfersa, que era la empresa pública de fertilizantes. Y de ahí pasó a ser consultor y de ahí a la Cruz Roja. Claro. Pues ha hecho el comentario de qué es lo que nos puede traer todo este cambio brutal a lo telemático, a lo online, y yo estando totalmente de acuerdo con lo que tanto ella como tú también has referido, de que evidentemente tendrá sus efectos negativos, y que requiere una adaptación importante para todas nosotras y todos nosotros. Quería comentaros mi propia experiencia en el ámbito educativo. Yo llevo más de 20 años relacionada con la universidad online. Y tengo que decir que yo tengo formación universitaria en presencial y también online. La interacción con compañeros y compañeras, y más allá de tus propios compañeros de la materia concreta que estés haciendo o de lo que estés estudiando, porque es abierto, ha sido mucho mayor que en la presencial, en el tiempo que yo estuve en la presencial. Es cierto que ha ido acompañado de un montón de acciones que no se quedaba solamente en la máquina, en la acción directa con la máquina, en esa interacción, ya fuera a través de vídeo, ya fuera a través de chat, ya fuera a través de correo, ya fuera a través de lo que fuera. Superaba eso y supera, porque sigue siendo, supera eso, y la relación de esa gente que tú contactas, que conoces desde lo telemático, sale fuera y se organizan, como decías, pues se organizan encuentros de diferente carácter que son en unos casos lúdicos, en otros casos son más del ámbito académico, de diferente naturaleza, ¿no? Pero yo creo que han sabido conjugarlo y puede ser una buena experiencia de base, no digo que sea la única y que sea la que se tenga que copiar, pero una buena experiencia de base que nos haga abordar esta nueva situación que ha sido en masa, ¿no? Que nos ha cogido a todos y a todas en todos los aspectos de nuestra vida, teniendo que relacionarnos a través de la vía telemática. Nada más que quería decir eso. Muy bien. Bien. ¿Alguna palabra más? No. Raquel, ¿andas por ahí? Ya se han aburrido. No sé si es que hay alguien que no. A ver. Yo. Ah, tú sí, estás. No, es que no te veo la mano. Te veo la mano física, pero creía que estabas diciendo adiós. No. Manoli, cuando quieras. Perdona. No, yo solo muy breve. Es que me acaba de enviar un WhatsApp Rafa, porque está en el congreso del 25% que le ha tocado el congreso,
y para que te diga, Matilde, que muchas gracias y que lamenta no poder estar contigo. Y era para decirte eso, para trasladarlo a nuestro secretario general. Pues saludarle de mi parte, saludarle de mi parte. Vale, muy bien. Bueno, pues si nadie más tiene algo que comentar, darte las gracias infinitas. Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo, por un tema un poco árido, ¿verdad? Que parece que sería mejor hablar de cine en este momento para terminar de animarse, pero mi mensaje es: un mundo mejor es posible. Depende de nosotros. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pues, Matilde. Y no ha sido nada. Gracias, Matilde. Ha sido Gracias. muy... Nos volvemos a ver. Cuidaros mucho, seguir cuidando. Esperar, cerrar un momento porque no se oye. A ver, no se ha oído a Isabel que habla, que ha querido decir algo. El micro. Gracias, Isabel, a ti. Pues Bien, entonces, pues, cuidaros mucho. Vamos a ver, cuidaros mucho. Venga, un saludo a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta muy pronto. Recuerdos a vuestras familias. Gracias. Adiós.